Según datos suministrados por la ONU, 1.300 millones de toneladas en alimentos son desperdiciados al año, mientras una de cada 10 personas se acuesta con hambre. 120 millones de dólares se ahorrarían cada año si todo el mundo cambiara sus bombillas por unas energéticamente eficientes. Se tiene una estimación de 9.600 millones de personas para el año 2050, lo que equivale a 3 planetas para proporcionar recursos naturales necesarios y así mantener los estilos de vida actuales. De esta manera nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos interrelacionados entre sí que tienen en cuenta lo que se vive el día a día, la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la paz y la justicia. Por otra parte, Masa Store es una empresa que tiene 35 años de experiencia en el sector de hidrocarburos y además se encuentra acreditada bajo el sistema de gestión ambiental, de calidad, de seguridad y seguridad ocupacional. Los residuos sólidos generados por el contrato son de extensa magnitud. Sin embargo, los que más se destacan son los estériles y desechos, que deben ser tratados y manipulados desde la generación hasta su disposición final. Mensualmente se obtiene unos datos del 13% de residuos, cuatrimestral del 22% y se realiza una proyección anual obteniendo 25,6%, englobando así un impacto a nivel ambiental y de gastos representativos para la gestión general de la empresa. Es necesario proteger los recursos renovables y no renovables debido a los impactos ambientales como contaminación del agua, toxicidad, efectos invernaderos, que ocasionan riesgo no solo al contrato, sino también a la comunidad y, lo más importante, al medio ambiente. En base a esto se formula la pregunta problema que dice, ¿qué beneficios le aporta el PGIRS al contrato más a estos rubiales, a la comunidad y sobre todo al medio ambiente? Dicho todo lo anterior, hoy vengo a defender mi proyecto de grado para optar por el título de ingeniera industrial y este se titula Propuesta a un plan de gestión integral de residuos sólidos con base al objetivo del desarrollo sostenible, producción y consumo responsable en el contrato de operación y mantenimiento Masa Estos Rubiales. Mi nombre es Natalia Lianet Vega Almendrales, mi docente y director que estuvo en acompañamiento Ramiro Otero. En el contenido programático, ya como pueden ver, hablo un poco de la introducción de la empresa, del planteamiento del problema, hablaré de los objetivos, de las 4 fases metodológicas para hacer cumplimiento al objetivo, conclusión, recomendación y por último, referencia. El objetivo general es la propuesta de un plan de gestión integral teniendo en cuenta el objetivo de desarrollo sostenible, producción y consumo responsable en el contrato de operación y mantenimiento. Los objetivos específicos está diagnosticar el manejo de los residuos, identificar los aspectos de impactos ambientales, caracterizar los residuos sólidos y establecer actividades de mejora teniendo en cuenta las 4 R. Reduce, recicla, reutiliza y recupera. En la primera parte del diagnóstico se solicitaron los soportes a la empresa Serviambiental, se hizo una recolección de información secundaria, donde se evidencia la cantidad de residuos sólidos desde el mes de septiembre a diciembre con su respectivo peso, obteniendo residuos reciclables, convencionales, industriales peligrosos y o contaminantes. En los residuos reciclables encontramos papel, cartón y plástico, pero haciendo un análisis comparativo, el plástico es el que más se genera con una cifra de 217 kilogramos, cifra que es de bastante relevancia y puede tener un enfoque económico, ya que si se vende este plástico, la empresa puede obtener un ingreso extra y de esta manera poder ayudar a la comunidad. En los residuos convencionales, los ordinarios, se generan durante los 4 meses más de 1 tonelada de residuos sólidos, una cifra muy preocupante si se quiere extender a un año, ya que se requiere entonces una intervención oportuna para fortalecer el enfoque sostenible de la organización. Por otra parte, encontramos los residuos peligrosos que también tienen una cifra muy significativa y este necesita de estrategias donde involucren los procesos de transformación primero, después reducción de volumen y peligrosidad y por último ya pensar en su disposición final, cuando ya no haya más nada con la intención de prevenir también la liberación de gases inminentes al ambiente. Bueno, la segunda actividad fue una encuesta a 68 trabajadores
donde se realizó preguntas por Google Form de diferentes tipologías para tener claro el conocimiento que tenían ellos acerca de los residuos sólidos y la manipulación que le daban. Por ello voy a tomar solamente una pregunta para dar un ejemplo y enfocarlo en todo. Está la separación y disposición de los residuos sólidos, donde el 87% dice que sí y el 12% dice que no. Aunque el 12% parezca una cifra muy pequeña, la verdad es muy significativa y tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque de nada sirve que 59 personas, que equivale al 87%, realicen la adecuada separación y disposición de los residuos sólidos teniendo en cuenta el código de color, el código de bolsa, y llegue una persona o 9 personas que no tengan conocimiento o práctica y no hagan la separación, van a contaminar el residuo que ya venía adecuadamente separado, generando que no se pueda aprovechar los residuos sólidos para reciclar o para reutilizar, etcétera. Entonces, debido a las respuestas que obtuve, se realiza un formato de observación de manera minuciosa para conocer a fondo el manejo de los residuos, el cual lo dividí en 4 etapas: la disposición temporal, el almacenamiento, la presentación y disposición final. En la disposición temporal se puede ver un conjunto de residuos inorgánicos y orgánicos y no se está haciendo la adecuada separación. En el almacenamiento, nada más la empresa cuenta con un solo punto ecológico que queda bastante retirado de los puntos donde más se genera residuos, que son la parte de gerencia. La presentación, como pueden evidenciar, hay 2 canecas de color verde para residuos aprovechables orgánicos y una caneca color negro para residuos no aprovechables. Sin embargo, con los datos que di anteriormente, la empresa genera plástico, papel y cartón. Y estos deberían estar en una caneca de color blanco, el plástico, y la empresa no cuenta con una de ellas, entonces hay que reformular las canecas del punto ecológico. Además, las bolsas no son las adecuadas. Disposición final, la empresa hace subcontrataciones con otras empresas que se encargan de las disposiciones finales de los residuos sólidos. Por ejemplo, el tema del aceite, la batería, el cartucho, una empresa realiza la reutilización. En el caso de los residuos impregnados por hidrocarburos o residuos COVID, se realiza incineración, que es una práctica muy contaminante y es sancionada según la normatividad. Por último, el papel, el cartón, la chatarra, se hace relleno sanitario o reciclaje. Para el tercer, perdón, para el segundo objetivo específico, se obtiene información secundaria, se pide a la empresa cuánta gasolina consume al mes, el diésel, cuántas personas hay en el contrato, para calcular la huella de carbono, donde dio un resultado de que al año hay 108.9 toneladas de dióxido de carbono. En total, la empresa le debería al planeta 327 árboles. Es una cifra bastante significativa. Y así de esta manera tenemos la identificación de aspectos de impactos ambientales. Los recursos impactados son el agua, el aire, la energía, los desechos y el suelo. El impacto ambiental del agua, la contaminación de ella misma, la generación de olores ofensivos, la pérdida de biodiversidad, la toxicidad. Esta puede ser por 2 factores: la de petróleo crudo o refinado y por medio de los residuos que también eh, emiten gases que pueden afectar al agua. Las emisiones del dióxido de carbono contaminan el aire, agotan la capa de ozono, calentamiento global y efecto invernadero. El consumo de energía, la empresa tiene un estilo de vida energético debido al consumo del petróleo, por lo que aporta a la degradación del ecosistema y a los efectos de gas invernadero. Por otra parte, la generación de residuos convencionales, reciclables, peligrosos y generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos eh, conlleva la proliferación de insectos y vectores, sobrepresión de relleno sanitario, agotamiento de recursos naturales y calentamiento del ambiente.
Por último, el suelo puede presentar infertilidad y posibles fugas y derramamiento. Para la fase número 3 se realiza la caracterización de los residuos sólidos generados por el contrato, en donde se les pide a las empresas subcontratistas que nos entreguen las actas de qué es lo que hacen con los residuos o la disposición final que tienen acerca de ellos. Voy a mostrar el primer ejemplo, la acta de gestión integral de residuos sólidos entregadas por Servia Ambiental. Ya la tengo por acá preparada para que no cargue. Esta la empresa Serviambiental divide los residuos que les hace, si relleno sanitario, si incineración, y está en un acta, ya sabiendo que la incineración es una práctica muy contaminante. Por ejemplo, acá, mira, el plástico realizan un aprovechamiento, el material contaminado por hidrocarburo o aceite, tratamiento térmico, tarros de pintura, celda de seguridad y ordinario relleno sanitario. Y esto es así con todos para poder llegar al, a la caracterización de los residuos sólidos. Este se divide en los tipos de residuos, ya sean peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se colocan los tipos de residuos, como lo pueden ver en la imagen, la clasificación del decreto 4741, que es para los residuos peligrosos, la cantidad promedio que se genera de manera mensual, el almacenamiento y manejo interno, que por lo general es un almacenamiento temporal, el recolector externo y por último el proceso de disposición final. Aquí los procesos de disposición final son aprovechamiento y reutilización, incineración, bioremediación, relleno sanitario y reciclaje. Ya para terminar con la fase 4, se tienen en cuenta las 4 R. Perdón. Para terminar la fase 4 se tienen en cuenta las 4 R, reduce, reutiliza, recupera y reciclar. Entonces hay que reducir al máximo el papel, sobre todo en el área administrativa, crear bases de datos para que se consuma menos papel y moderar el uso de la impresora. Reutilizar las impresiones de aéreos también en la manera de reutilizar, utilizar tela oleofílica y los filtros usados antes de su disposición final también pueden ser reutilizados. Por otra parte, el reciclaje del petróleo mediante procesos de productos desechados, recuperación de petróleo procedente de lodo, recuperación de aceite, retirar plástico, grapa, adhesivo antes de depositar el papel o cartón, ya que estos materiales dificultan el reciclaje, reciclar chatarra, poder dar una segunda vida a los residuos de metal. Y por último, recuperar, tener un convenio con empresas que realicen un proceso de recuperación, utilizar productos recargables para evitar la disposición usual de tóner o cartucho, asociarse a programas de devolución por consumo a las empresas fabricantes, consumidores de impresión. Por último, se tienen las conclusiones. La falta de capacitación genera confusión, de las cuales en el primer objetivo se determinan falencias presentes tanto en materia de generación de residuos como el poco aprovechamiento de los mismos. El agua, el aire y el suelo son los más afectados. Eso es destacándolo que por medio del cálculo de la huella de carbono se pueden realizar estrategias de contrarrestro a la contaminación ambiental por los gases de efecto invernadero. Deben tratarse las deficiencias, tener más información, rótulo, formación del personal, almacenamiento, disposición, transporte, entre otros, que permitan generar la prevención y disminución con base al reciclaje y permitan tener mayor alcance de resultados. Por otra parte, para la magnitud de la empresa minera, que es tan grande, se debería tener por norma un manejo y tratamiento de los residuos sólidos y sobre todo en los peligrosos antes de enviarlo a una empresa recolectora. Y tenemos por último el plan de actividades para la mejora. Finalmente se plantearon actividades de mejora en el manejo y disposición de residuos generados. Como recomendaciones, diseñar un departamento ambiental en función de evaluar la gestión de residuos, campañas y, y la responsabilidad social empresarial, desde un enfoque integral con las comunidades afectadas y con ello mejorar la
reputación de la empresa. Implementar más puntos ecológicos teniendo en cuenta código de colores, canecas y bolsas. Capacitar de manera semanal al trabajador en parte ambiental y de manera teórica, práctica, para lograr un mejor aprovechamiento de los residuos. Establecer un plan de gestión de indicadores que determinen mejor perspectiva a nivel ambiental, diseñar programas de formación en gestión de residuos, articularse de manera empresarial en las soluciones ambientales y gestión de residuos y promover una cultura sostenible tanto a nivel interno como externo y desarrollar una red de aliados que permitan el aprovechamiento de los residuos. Por último, se encuentran las referencias bibliográficas que sirvieron de base para el desarrollo del proyecto. Muchas gracias.